Bueno, Santiago capítulo 3 y el verso 1 dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigirnos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Amén. Oremos para que el Señor nos hable a todos en esta noche. Te doy gracias, Señor, por este gran privilegio de poder exponer la palabra. Señor, esta palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra, dice tu palabra, hasta partir el alma y el espíritu y discierne toda intención y pensamiento del corazón. Háblanos a lo más profundo de nuestras fibras y lo más importante, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga lo que tenga que hacer, por lo cual ha sido enviada y sea prosperada. Tu palabra es la verdad, santifícanos en tu verdad, en el nombre de Jesús, amén. Estén cómodos, por favor, hermanos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Dígale que está a su lado. La muerte y la vida están en poder de la lengua. En una ocasión me encontraba yo leyendo algunos artículos de prensa, sobre todo estaba mirando el índice de violencia que se estaba dando en ese momento aquí en la ciudad de Cali, y me llamó mucho la atención que según las estadísticas, las muertes violentas en la ciudad de Cali en ese tiempo, estábamos hablando del 2018, habían aumentado mucho. Y bueno, normalmente nuestra ciudad lamentablemente es una ciudad violenta y lamentamos la situación. En ese momento yo estaba reflexionando y el por qué tanta violencia, pero me puse a detenerme un poquito más en razón a que muchas de esas muertes, aunque eran violentas, no todas tenían la misma relación. Es decir, que había un porcentaje muy alto que correspondía a casos de intolerancia. Es decir, personas que habían sido asesinadas por cosas muy sencillas, por que alguien lo miró mal, porque alguien le atravesó el carro, porque alguien le dijo cualquier comentario. O sea, la mayoría eran de ese perfil. Entonces me llamó mucho la atención de ver que en nuestra ciudad se maneja un nivel de intolerancia demasiado alto. Y a los pocos días de yo haber leído esta noticia, fui víctima de lo mismo, ya que yo iba conduciendo mi carro y un hombre iba delante de mí, y cuando cambió el semáforo, él tenía tiempo de pasar, pero no sé qué pasó y se detuvo. Y ya llevábamos mucho tiempo en el trancón o en el taco, como dicen algunos paisas, ¿no? En el taco llevamos mucho tiempo. Entonces yo, tratando de ser prudente, solamente le puse luces para que él avanzara y no avanzó. Luego cambió y otra vez se quedó allí. Entonces yo pensé que estaba varado, pero no, estaba bien. Entonces ya no le puse luces, sino que le pité de una forma así como discreta. Sí, sí. Ya ustedes se imaginan, un pitico discreto. Cuando el tipo, el personaje, se abre del carro, o sea, se hace a un lado al carril derecho, y yo paso y quedamos frente a frente. Y cuando quedamos frente a frente, él baja el vidrio de su vehículo y me dice: ¿no te gustó? Entonces yo le dije: ¿perdón?
Me dice, decime algo, que estoy que me peleo. Y yo, entonces, claro, en el momento yo pensé que era un amigo que me estaba chanceando, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Que a veces uno de momento no conoce, pero luego me dijo, decime algo, ¿no te gustó? Entonces, hermano, yo vi que la cosa era en serio, ¿no? Yo le dije, no, tranquilo, amigo, siga. Es que no, decime algo. ¿Qué tal que le digan a usted así, hermano? No, la verdad, mire, yo no les puedo mentir. Yo empecé a temblar, o sea, yo tomé el timón y empecé como a temblar. Y yo sentía que la sangre empezó como a calentarse y la cabeza aquí me empezó a calentar. Y yo no lo podía creer. Porque en ese momento, claro, yo me sentí desafiado, me sentí amenazado también. O sea, fueron muchas emociones encontradas ahí en ese momento. Y aparte de eso, yo ya tenía el antecedente de la noticia. Y en ese momento eso fue una lucha, hermanos, un conflicto allí que cambió el semáforo y yo avancé un poquito y ¡ay!, cambió a rojo. O sea, y otra vez el tipo, quedamos casi frente a frente. Y el tipo llegó y me dijo, es que no me vas a responder, decime algo, es que no sos varón. Señor Jesús. Y en ese momento me acuerdo tanto que cogí la cabrilla del vehículo y la apreté. Le dije, Señor, ayúdame, ayúdame, porque esta carne quiere pelear. Esta carne quiere pelear también. Cuando, hermanos, llegó la respuesta de Dios en ese momento, llegó la palabra. Me llegó una palabra tan poderosa, hermanos, que hasta el día de hoy no puedo olvidarla. El Señor me habló al corazón y me dijo, es más fuerte el que se enseñorea de su espíritu que el que asalta una ciudad. Y me remató el Señor con esta otra palabra y me dijo, es mejor perro vivo que león muerto. Yo sentí una paz y le dije, tranquilo amigo, discúlpeme si lo ofendí, no hay problema, tranquilo. Llega y me dice, bueno, sí. Tú sabes, mi hijo, así es la ley de la calle, la ley de la calle. Yo no, tranquilo, siga. Cuando yo salí, hermano, yo sentí que vencí en el nombre de Jesús. Yo sé que algunos han tenido experiencias como esas o peores, donde han sentido la tentación, han sentido la provocación, han sentido el deseo de expresar su rabia, su inconformidad frente a un episodio que a veces puede ser injusto o justo también. Pero es ahí donde yo quiero compartir con ustedes esta enseñanza, porque para mí personalmente fue una lección de vida. Mire, el cementerio, muchas de las personas que están muertas hoy en día fueron personas muy valientes, personas que enfrentaron los desafíos, las amenazas. Dijeron, no, yo no me la dejo montar de nadie, yo soy fuerte. Y lamentablemente fueron víctimas por no haber controlado sus emociones. Y cuando uno empieza a leer la palabra del Señor, precisamente la palabra de Dios le muestra a uno la gran importancia de tener dominio propio, la gran importancia de saber controlar nuestras palabras. Proverbios 18:21 es un texto que a mí me impacta mucho cada vez que lo leo y lo recuerdo, y qué bueno, hermano, que esta enseñanza usted la memorice, porque siento que a alguien le puede servir en un momento dado. A mí me sirvió en ese momento de tentación y depresión, porque esa palabra me llegó. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder, escuchen esto, de la lengua. Ese primer párrafo da a entender que la gran responsabilidad que una persona puede tener frente a la muerte y frente a la vida están relacionadas con lo que dice, con sus expresiones, con la reacción con lo cual se comunica. A veces uno piensa que el decir algo o el mencionar algo o el transmitir algo no tiene trascendencia o no puede afectar, pero las palabras tienen mucho poder. Hoy en día está de moda mucho
el PNL, la programación neurolingüística, la expresión positiva. Y estas personas piensan que esta nueva técnica oriental de la nueva era es algo novedoso y muchas personas la practican. Y muchas personas dicen, no, usted tiene que hablar positivamente, usted tiene que hablar de una forma positiva, todo lo que usted diga tiene que ser desarrollándolo en fe o en positivismo. Pero hermanos y amigos, eso no es nuevo, eso ya lo enseña la palabra del Señor. Y es más, no solamente lo enseña, sino que la palabra de Dios profundiza más y hace un análisis exegético de lo importante que es saber hablar. La vida y la muerte están allí, de alguna manera comprometida con mi palabra. Y a veces nosotros no somos responsables frente a la palabra. A veces pensamos de que nuestras expresiones a nuestros hijos, a la esposa, al esposo, a alguien en particular, no va a afectar, pero sí tiene efecto. Mire, cuando usted ve a su hijo haciendo algo que no le guste, algún tipo de desobediencia, porque la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Todo niño, todo muchacho, todo adolescente está en una etapa de exploración, en una etapa a veces de necedad, de que a veces no quiere entender la situación y está en un periodo de formación. Y a veces nosotros los adultos no tenemos la suficiente paciencia y la capacidad para entenderlos. Y en un momento de rabia, en un momento de estrés, en un momento de cólera, decimos expresiones que de momento pensamos que no van a afectar, pero a futuro sí. Le decimos a ese niño, a esa niña, es que usted es rebelde, usted no cambia, usted, ¿por qué hace esto? Y esas insinuaciones que son fruto, vuelvo y repito, de la rabia, de la intolerancia, termina afectando en el inconsciente de ese niño o quizás de su esposa, donde usted en todo momento le expresa cosas en palabras de descrédito, palabras que la descalifican o lo descalifican. Es que usted es poco hombre, es que usted a mí no me sirve, es que usted yo no lo admiro, es que usted es muy fea, usted es muy antipática, usted es todo eso que usted diga. Algunos dicen y piensan que el dicho popular tiene más validez que la palabra de Dios. Dicen algunos, es que las palabras se las lleva el viento. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras tienen poder. Y el segundo párrafo de ese texto dice, escuchen esto: el que ama o el que la ama comerá de sus frutos. Quiere decir que si yo soy honesto, responsable y soy una persona inteligente, tengo que observar que en la forma en que yo hablo me va a beneficiar para bien o para mal. Va a afectar mi entorno para bien o para mal. Lo que yo diga puede ser más bien como golpes de espada frente a una persona. Mire, hay muchas formas de uno causarle lesiones a una persona. Hay muchas formas de violentar. Hay muchas formas a veces de nosotros golpear a una persona. Muchos solamente relacionan la violencia con lo físico, pero a veces nuestras palabras pueden ser más dañinas y más nocivas y más destructivas que aún las acciones de hecho. ¿Cuántas personas hoy sufren con el flagelo de no poder superar traumas de su niñez, de su juventud, aún siendo adultos? De alguien que quizás tú admirabas, alguien que de pronto considerabas que era una persona influyente en tu vida, y de un momento a otro dijo una palabra que te descalificó, una palabra que llegó hasta lo más profundo de tu corazón e hizo un daño. Porque la palabra tiene ese poder, la palabra tiene ese efecto, la palabra tiene una forma de cautivar, y no solamente eso, sino de generar una implosión interna. Miren, la Biblia dice precisamente de que nosotros los seres humanos hemos tenido la capacidad de dominar muchas cosas en la vida. Y desde la prehistoria, podríamos decirlo, hemos podido dominar bestias, animales salvajes,
Dice el escritor, aún naves impetuosas, que aunque son llevadas por vientos, son dominadas por un timón muy pequeño. Por aquel quien quiere llevarlas puede hacerlo. Un caballo, un caballo por muy fuerte que uno sea, en relación a un caballo siempre será algo desproporcional. El caballo tendrá mucho más fuerza que nosotros. Y el caballo con toda su fuerza ha sido y es factible poderlo domesticar. Y le colocamos un freno, un hackman, para poderlo controlar y dirigirlo por donde nosotros querramos. Y si hablamos de muchas cosas, de muchos inventos humanos, el ser humano ha tenido la inteligencia y la capacidad de controlar muchas cosas de aquí, de la vida, de lo creado. Pero dice la Biblia que aunque ha podido dominar cosas grandes, le ha quedado difícil y ha sido casi que imposible poder controlar algo tan pequeño que es la lengua. La lengua es un miembro muy pequeño, pero dice la Biblia que puede mucho, se jacta de grandes cosas. Y hay una expresión como de asombro, dice el escritor: cuán grande bosque es encendido por un fuego muy pequeño. Y la lengua es un fuego pequeño que puede inflamar e incendiar el mundo, pero la lengua puede ser inflamada por el infierno. Es decir, que nuestra lengua, nuestra mala actitud y la mala utilización de la lengua nos puede llevar al infierno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso la palabra del Señor dice: todo hombre, toda persona sea pronta para oír. ¿Por qué el Señor nos dio dos oídos? ¿Para qué? Para escuchar mejor, ¿cierto? ¿Y por qué nos dio una boca? ¿Ustedes se imaginan uno con 3 bocas? Terrible, ¿no? Dice la Biblia: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. El Señor nos dio una sola boca precisamente porque Él conoce nuestra anatomía y también las consecuencias que íbamos a tener a través de la palabra. Por eso, el tener silencio, el tener dominio propio de la lengua es algo muy importante que tenemos que entenderlo, hermano. ¿En cuántos problemas nos hemos metido por no saber dominar la lengua? Por dejarnos llevar de la ira, de la rabia, de los deseos. Mire, la palabra del Señor dice que un necio, aun cuando calla, es considerado como un sabio. Repito, un necio, aun cuando calla, es considerado como un sabio. Proverbios 17:28. Qué interesante eso, ¿verdad? Cuando usted ve una persona que habla mucho y en todo momento, y aparte de esto, tiene un agravante más. Mire, cuando una persona habla mucho, escúcheme bien, mírenme acá por favor. Cuando una persona habla mucho y habla mucho de sí misma, es otro agravante. Es que yo, me acuerdo cuando yo, y el centro de atención soy yo, y toda conversación tiene que salir sus experiencias, sus experiencias que tuvo en algún lugar, en donde trabajó, donde hizo, de su ministerio. Cuando usted ve una persona que habla mucho y habla de sí misma, tiene un problema muy serio. Y uno de los problemas serios que tiene, primero, es el orgullo. ¿Sí? Eso es orgulloso. Y segundo, tiene un problema de reconocimiento, de autoestima, donde tiene un problema en el corazón muy grave que no puede, es más, inconscientemente lo hace, porque muchas personas a veces quieren controlar eso. A veces hay personas que no quieren hablar de sí mismo, pero terminan hablando. Siempre termina siendo la víctima, siempre termina siendo el hazmerreír de todo mundo, termina siendo el que todo mundo tiene que rendirle pleitesía, que todo mundo tiene que aplaudirle las payasadas que hace. Todo mundo tiene que estar allí
como tiene que ser el centro de la atención. Eso es una persona que tiene un gran daño interno, emocional, que tiene que corregir. Porque aunque tú seas, como dice la canción, ríes por no llorar, como un payaso, que a veces es el show, la admiración, todo el mundo te ve hablar, todo el mundo te ve expresar cosas, pero internamente eres una persona que sufre, que tiene tristeza. En cambio, cuando una persona logra tener una riqueza emocional y espiritual y haber pasado por un tratamiento en Dios en su corazón, es una persona que sabe ahorrar sus palabras y entiende que el hablar de sí mismo o de uno mismo no es bueno. Como dijo el apóstol, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Uno tiene que todos los días trabajar en esto, hermano, hablar menos de uno mismo. Cuando yo hablo de mí mismo, hablo siempre yo soy el tema o mis experiencias, tengo que revisar qué está pasando en mi vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lucas 6:45, Jesús dijo: el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La boca o la lengua al final es simplemente un amplificador, es un canal de lo que está pasando en el corazón. A veces nosotros tenemos un corazón lleno de resentimiento, de odio, de rabia, de ira. A veces la ira que hay en nosotros pueden tener quizás muchas causas. A veces esa rabia que mantenemos, que nadie nos puede hablar, o esa pareja no te puede hablar y siempre respondes con rabia, con violencia, es porque hay una afectación allá en el corazón, hay una herida y no has podido sanar. Y por eso es el resentimiento, por eso eres tan susceptible a todo. Cada vez que recuerdas algo te da rabia. Y allá de ese tesoro del corazón, donde está el daño, sacas lo que hay allá. Sacas odio, sacas resentimiento, sacas venganza, sacas egoísmo, sacas vanidad, saca todo lo que uno habla, lo saca del tesoro del corazón. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Por más que yo quiera aparentar, por más que yo quiera mostrarme infalible frente a algo, terminaré siempre mostrando lo que hay en mi corazón, siempre. Por eso el profeta Jeremías dijo: como cincel de hierro y punta de diamante está inscrito el pecado en la tabla del corazón. Engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Quiero decirles que en esta noche el único que lo conoce es el Señor Jesucristo, y Él también lo puede sanar. ¿Cuántos dicen amén? Y yo siento que hoy Dios va a sanar corazones heridos, corazones maltratados, corazones que tienen problemas, para que allí el Señor, dice la Biblia, esparciré aguas limpias sobre el sequedal y os limpiaré vuestros ídolos y quitaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré mi espíritu sobre vosotros, dice el Señor. Esta noche el Señor, a través de su sangre y de su palabra, va a limpiar cada corazón. Alguien que lo crea, dale un aplauso fuerte. Dígale: Señor, ayúdame. Amén. Pero alguien dice: hermano, yo no creo que lo que yo diga me compromete. Yo no creo esa teoría. Yo no creo esa hipótesis. No creo que Dios me tenga en cuenta lo que yo diga en un momento de rabia. Él conoce mi corazón, dicen algunos. Él sabe que yo actué bajo la ira, bajo el enojo, y el Señor no me tiene en cuenta eso.
¿Qué dice la palabra del Señor? Mateo 12:36. Mateo 12:36. Jesús dijo: pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuentas a Dios por toda palabra ociosa que hayan pronunciado. ¿Qué tal esto, hermana Jessica? Tenemos que dar cuentas al Señor por toda palabra ociosa. Por eso uno tiene que ahorrar las palabras. Por eso uno tiene que ser cuidadoso con lo que dice. A veces usted dice algo y se le olvida. O usted y yo en un momento de rabia decimos algo y pensamos, no, eso no pasa nada. Pero esa palabra, un día tenemos que dar cuenta de ella. Ahora, hay personas que han salvado su vida por saber usar la palabra. Así como nos hemos metido en problemas, hemos dañado el ambiente de nuestra casa con la pareja, has perdido inclusive oportunidades de trabajo por el orgullo, por decir, no, qué cuento, a mí nadie me manda, a mí nadie me dice. Y a veces usted y yo en un momento de rabia cometemos imprudencias. Y en esa imprudencia después tenemos que arrepentirnos, porque a veces las personas no tienen la paciencia y no tienen la misericordia que tiene el Señor. El Señor sabe que nos equivocamos, que somos a veces explosivos, pero a veces las personas no entienden eso. Lo toman literalmente y te ven como una amenaza y dicen, no, esta persona no puede estar con nosotros. A veces tú has perdido grandes oportunidades en la vida de avanzar, de ser una persona exitosa en muchas cosas. Has perdido inclusive oportunidades emocionales. Se ha alejado gente de ti por esa mala actitud, por esa forma de hablar, por esa forma de decir las cosas. Hermano, a veces demasiada franqueza, dice la Biblia, es pecado. Usted puede tener la verdad, yo puedo tener la verdad, pero a veces el hecho de tener la verdad no quiere decir que yo tenga que decirla a plenitud y con las emociones que me están controlando. Usted puede tener la verdad, pero hay verdades mal dichas, y esas verdades mal dichas pueden hacer un daño terrible. Y así usted tenga la verdad, termina haciendo daño, porque no es la forma. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice: la blanda respuesta calma la ira. Mire, una de las técnicas, si quisiera llamarlo así, una técnica o una herramienta que nosotros tenemos como hijos de Dios, como esposo, como esposa, como cualquier ciudadano, en el contexto donde usted esté. Hermano, esta palabra es tan poderosa. Dice: la blanda respuesta calma la ira. Puede haber una persona muy enojada en contra suya, una persona que en un momento dado, hermano Jorge, esa persona está embriagada de la rabia, está embriagada de rabia, pero una blanda respuesta calma esa ira. ¿Así lo dice la palabra o no? Sí. ¿Qué dice Proverbios 15:1? Proverbios 15:1 dice, vamos a ver si es el texto, si no estoy mal. Proverbios 15:1 dice, si no estoy mal, vamos a ver. Sí, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra, ¿qué? Áspera hace subir el furor. Hermana Diana, si a alguien de su familia, a alguien le sube el tono de voz, usted no le suba a otro tono. A ver, el tono musical: fa, do. ¿Cuál? Sol, ¿no? No se lo suba a sol. Si alguien te grita, ¿hay que gritarle? ¿Qué dice usted?
Algunos dicen, uy, no, hermano, eso es muy duro. Eso no, usted lo que está diciendo es imposible. Lo digo yo. Hay una fórmula que funciona, mírala, ahí está. La blanda respuesta, ¿qué? Hermano Leandro, si alguien te alza la voz y te quiere comer, háblele con amor y verá cómo lo calma. Eso es más contundente que uno enfrentarse a una persona. Hermano, yo lo he practicado, yo se lo digo porque yo lo he vivido y como pastor me toca casi que continuamente a veces tener que asumir esta actitud. Algunos dicen, eso es cobardía, eso es difícil, eso es imposible. Otros dicen, hermano, no, yo como que no va a poder ser cristiano porque, mejor dicho, no, esta mano parece que el pastor no me la metió en el agua y yo siento que esa mano a veces se mueve, hermano. No, es posible, hermano, es posible. Esto es un ejercicio de poder dominar el ego, de poder dominar el orgullo. Usted, mujer, que uno con pareja, con la pareja uno, eso es normal, los conflictos, que no es lo ideal, pero eso es normal, donde a veces hay roces por cualquier cosa. Esto, hermano, esto puede librar de un divorcio, esto puede librar de una separación, de daños colaterales increíbles con los hijos, en todos los aspectos, hermano. Qué bueno decirle al Señor esta noche, Señor, yo quiero aprender a tener dominio propio, de dominar mi lengua, de dominar, por más que esté ofuscado, poder tener ese dominio. Ahora les voy a decir cuál es el problema o a dónde está el problema. ¿Alguno de ustedes quiere saber dónde está el problema? ¿Por qué no podemos controlar la lengua? ¿Sí? ¿Quiere saberlo? ¿Quiere saber por qué en medio de la presión terminamos nosotros botando el veneno? El escritor dice, por una fuente no puede salir agua dulce o agua salada. Con esta boca bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres. Hermanos míos, esto no puede ser así, dice el apóstol. ¿Dónde está el problema? ¿Qué puedo hacer yo? En una ocasión, los discípulos de Jesús se sorprendieron al ver a los discípulos de Juan comiendo con las manos sucias. Y le dijeron, Señor, ¿por qué ellos comen con las manos sucias? Si en la ley dice que eso es inmundo, eso no está bien. Entonces Jesús les dice, Él les dice, mire, realmente cuando una persona come algo, ciertamente va al vientre y del vientre va a la letrina. En otras palabras, lo que usted coma va al vientre y luego a la letrina. Y cuando uno hace un análisis de a qué se refería Jesús, se refería a que en nuestro contexto, o sea, lo externo, nosotros podemos tener muchas amenazas externas. Usted puede vivir en el ambiente más tenso, el ambiente más pesado. Usted puede estar metido en medio de cualquier, podríamos decirlo así, de ambiente pesado. Y a veces muchos dicen, hermano, yo soy mentiroso porque es que mi papá era mentiroso, mi abuelo era mentiroso. La mentira en mi casa fue a flor de labios y todo el mundo esa era la cultura en la casa. Es posible que a veces la cultura se impregne en la vida de una persona, eso es muy factible. Pero también el Señor nos da la capacidad de poder nosotros tener carácter y dominio propio. La Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, es verdad. Pero por el hecho de usted estar en un ambiente hostil y difícil, si usted tiene una conexión con Dios, Dios lo puede librar y Dios lo puede, en medio de esa situación, usted no puede ser afectado. Acuérdese que Daniel propuso en su corazón
no contaminarse con la comida del rey. Y se guardó en medio de un contexto difícil, hostil, que lo invitaba a pecar, a hacer cosas malas, pero se guardó para el Señor. Por eso usted no puede echarle la culpa simplemente al contexto. Hermano, es que allá en la empresa todo el mundo es mal hablado, conversaciones doble sentido. Hermano, es que yo vivo en un ambiente muy pesado y por eso me sacan la piedra como el muñequito. No, usted no puede dejarse sacar la piedra. Usted tiene que ser una persona que logre conectarse con Dios y controlar sus emociones, porque eso lo va a comprometer. Entonces el Señor en Mateo capítulo 15 y el verso 19 dice: porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, amén, y toda clase de mal sale del corazón del hombre y lo contamina. O sea que lo que está afuera no lo contamina, sino lo que sale de mí, porque el corazón es donde sale todo eso. De la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que lo que yo tengo que revisar, hermanos, más que el contexto, más que mi cultura, más que lo que yo observo, es cómo está mi corazón. Por eso el Señor, increíble, cuando usted lee la Biblia, el Señor a usted no le pide que usted deje su dinero, que aunque Él da promesas cuando uno se desprende de cosas, pero Él, en medio de cualquier cosa que usted y yo podamos dejar, lo que más le interesa, a Él lo único que le pide al ser humano, lo único que le pide no es ni dinero, ni cosas materiales, no, lo único que le pide es el corazón. Obsérvelo, la Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuando David pecó, en medio del pecado, David hizo tantas cosas y llegó un momento que él reflexionó, dijo: Señor, no quieres sacrificio que yo te daría, no quieres holocausto, no quieres nada de eso. El único sacrificio que usted acepta es un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado usted no despreciará jamás. Hermano, el daño que estamos teniendo en la forma en que hablamos, expresamos, decimos, y todos los problemas que nos metemos, personales, familiares y en todos los aspectos, es porque el corazón está herido, el corazón está enfermo. Ese corazón necesita perdón, ese corazón necesita limpieza, ese corazón necesita liberación, ese corazón necesita ser quebrantado. Necesitamos morir al ego, al yo, tenemos que morir a esa vanagloria, tenemos que morir o también sanar ese corazón si es que está herido, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Están en pie, hermanos, y yo quiero orar en esta noche por un corazón, por alguien que quiera que el Señor le sane su corazón. Quiero invitar a los músicos, si está aquí un pianista y una voz, que me ayude a entonar una canción, y yo quiero orar por alguien que quiera venir aquí al altar y quiera que el Señor sane su corazón. Si hay alguien en casa también, le invito a que se arrodille, si puede hacerlo, y vamos a orar juntos, hermano. Esta palabra es para alguien que en un momento dado la va a necesitar, va a necesitar. A veces todas esas imprudencias que cometes, Dios conoce que no es porque tú lo quieres, sino porque tu corazón está herido. Venga esta noche. La Biblia dice que el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. A veces Dios quiere librarnos de una ruina. Venga aquí al altar, hermanos, queremos orar en el nombre de Jesús. Mientras se entona una canción, usted quiere pasar aquí al altar, vamos a orar juntos y vamos a decirle al Señor que sane nuestro corazón, que nos ayude en este momento, que Él pueda entrar allá a lo más profundo de nuestro ser y libere
Hoy yo siento que Dios va a liberar corazones heridos, corazones partidos, corazones maltratados, corazones llenos de rabia, de ira. Tienes rabia, tienes resentimiento porque alguien te hizo daño. Estás resentido con la vida, con Dios, porque de pronto las cosas no se han podido realizar como lo planeaste, pero hoy el Señor te perdona. Suelta esa carga. Dile: Señor, perdóname. Adora al Señor un momento, habla con Él. Reconcíliate con Dios en este momento, reconcíliate con Él. Aleluya. Reconcíliate con Dios. ¿Por qué tienes rabia?